El gerente del restaurante me agarró la mano justo cuando me giraba para recuperar mi bolso olvidado. Sus dedos se apretaron alrededor de mi muñeca, no de manera agresiva, sino con urgencia. Me arrastró a su oficina, cerró la puerta tras de nosotros y susurró con el rostro pálido: «Por favor, sea fuerte, señora. No grite ni se desmaye después de que vea las imágenes». Esas palabras vaciaron el aire de mis pulmones. Mi nombre es Claire Whitman. Soy dueña de un negocio, la única heredera de una empresa de logística que mi padre construyó durante más de 3 décadas. Soy práctica por naturaleza, confío en los hechos, no en el drama. He negociado contratos hostiles sin alzar la voz, pero nada me preparó para lo que vi esa noche. Antes, ni había estado celebrando mi 3er aniversario de boda en un restaurante de alta categoría con vista a la ciudad. Las luces eran cálidas, la atmósfera tranquila. Sentí que era una recompensa por haber sobrevivido a un año difícil. A mi lado estaba mi esposo, Daniel Whitman. Atento, bien hablado, el hombre que todos describían como estable y confiable. Frente a nosotros estaban su madre, Eleanor Whitman, elegante y autoritaria, y Brooke Miller, la joven que Daniel había presentado años atrás como una hermana de acogida de su infancia. Esa noche, Daniel tomó mi mano y preguntó por mi salud. Había estado lidiando con dolores de cabeza y sueño pobre durante semanas. Eleanor dijo que era estrés. Brooke estuvo de acuerdo y sonrió con empatía. Me dijeron que descansara más, que dejara que Daniel se encargara de las cosas, que confiara en ellos. No, lo hice. Cuando me di cuenta de que había dejado mi bolso atrás y decidí volver sola, pensé que no era más que un pequeño contratiempo. De pie en esa oficina cerrada mirando los monitores de seguridad, aprendí la verdad. Porque lo que la cámara reveló no fue un error, era un plan, y cada persona involucrada era alguien a quien quería. Solo una hora antes, todo parecía exactamente como debe verse en un matrimonio feliz. El restaurante estaba en silencio, como suelen estar los lugares caros. La iluminación suave se reflejaba en los cristales pulidos y los manteles blancos. Fuera, las luces de la ciudad se extendían sin fin, distantes e inofensivas. Nos sentamos en una mesa redonda, alejada de la multitud. Daniel se sentó cerca de mí, con su brazo descansando suavemente contra el mío. Cuando llegó la comida, cortó mi filete en pequeños trozos sin que se lo pidiera. Era un hábito que hacía sonreír a la gente cuando lo notaba. Parecía atento, considerado. Eleanor nos observaba con una expresión satisfecha. Su postura era perfecta, sus palabras elegidas cuidadosamente. Me felicitó por cómo manejaba la empresa y dijo: «Daniel tuvo suerte de tener una esposa tan capaz». La alabanza se sintió cálida, pero permaneció extraña, como si estuviera destinada a repetirse después. Brooke se sentó a su lado, sirviendo vino en mi copa cada vez que bajaba demasiado. Hizo preguntas suaves sobre mi trabajo y mi salud. Inclina la cabeza al escuchar, como si estuviera profundamente preocupada, pero sus ojos estaban siempre alertas, midiendo. Daniel preguntó si me sentía mejor últimamente. Respondí: «Algunos días bien, o otros no tanto». Él apretó mi mano y me dijo que trabajaba demasiado. Eleanor estuvo de acuerdo y dijo: «Ningún negocio vale la pena perder la paz mental». Brooke asintió en acuerdo. La gente suele decir que el amor se siente seguro. Lo que no te dicen es que la manipulación a menudo lleva la misma cara que el cuidado. Esa noche me sentí agradecida, sentí que me apoyaban, creí que estaba rodeada de personas que querían lo mejor para mí. Cuando llegó la cuenta, Daniel pagó de inmediato. Insistió, diciendo que era su papel como esposo. Me pareció encantador, aunque mis ingresos superaban con mucho los suyos. Ahora, al mirar atrás, entiendo algo claramente. Esa cena no fue espontánea. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto había sido ensayado, y yo era la única en la mesa que no conocía el final. El aire fresco de la noche acarició mi rostro al salir del restaurante. La ciudad parecía más ruidosa a nivel de calle, viva con tráfico y movimiento. Daniel deslizó su chaqueta sobre mis hombros, protegiéndome del frío sin decir una palabra.
A mitad camino al coche, mi mano se extendió instintivamente hacia abajo. Mi bolso había desaparecido. Me detuve y revisé de nuevo, más rápido esta vez. El pánico subió en mi pecho. Dentro de ese bolso estaban mi teléfono, mi billetera y documentos que nunca dejaba sin vigilancia. Le conté a Daniel lo que había pasado. Él reaccionó de inmediato. Dijo que no me preocupara. Dijo que volviéramos. Su voz era tranquila, casi ensayada. Se detuvo en el coche en segundos. Miré a Eleanor en el asiento trasero. Ella parecía cansada, con la expresión tensa de impaciencia. Me sentía avergonzada, descuidada. No quería incomodarla. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Le dije a Daniel que volvería sola. Dije que el restaurante estaba cerca y era seguro. Dije que él debería llevar a su madre a casa y que yo lo alcanzaría después. Daniel dudó lo suficiente para parecer preocupado. Luego, aceptó. Él mismo pidió un transporte compartido para mí y me besó en la frente antes de que subiera al coche. Cuando el coche se alejó, miré hacia atrás por la ventana. Daniel estaba en la acera, perfectamente quieto, viéndome partir. Su rostro era inescrutable bajo la luz de la calle. En la tranquilidad del camino de regreso, me reproché por haber sido descuidada. Todos olvidan cosas a veces. Me dije que tenía suerte de tener un esposo tan considerado. El coche se detuvo frente al restaurante. Las luces del interior estaban más tenues ahora. La hora de cierre se acercaba. Salí pensando que volvía a buscar un bolso olvidado. No tenía idea de que caminaba directamente hacia el momento que expondría la verdad sobre mi matrimonio. Apenas crucé la entrada cuando un hombre se interpuso directamente en mi camino. Era Samuel Brooks, el gerente del restaurante. Esa noche nos había recibido con una sonrisa educada y una bienvenida ensayada. Ahora su expresión era diferente. Su rostro pálido, la mandíbula apretada, sus ojos mostraban una seriedad que hizo que mi estómago se estremeciera. Antes de que pudiera preguntar por mi bolso, tomó suavemente, pero con firmeza mi brazo. «Por favor, no se alarme», dijo en voz baja, «pero necesito que vengas conmigo ahora mismo». Intenté apartarme. Pregunté qué sucedía. Él no respondió. En lugar de eso, y me guió hacia una puerta junto a la recepción marcada como oficina del gerente. Algo en su tono me indicó que esto no era una petición. Dentro de la habitación era pequeña y ordenada, con un escritorio, archivos de almacenamiento y, a lo largo de una pared, varios monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos del comedor. Samuel cerró la puerta y la aseguró con llave. El sonido del cerrojo resonó más fuerte de lo que debería. Se volvió para mirarme y respiró lentamente, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Lo que voy a mostrarte te va a molestar», dijo. «Necesito que te quedes sentada y te mantengas tranquila». Mi corazón empezó a acelerarse. Volví a preguntar por mi bolso. Él negó con la cabeza. «Se trata de tu mesa», señaló el monitor más grande. En la pantalla había una vista aérea clara de la esquina donde habíamos estado sentados menos de 30 minutos antes, la mesa 12. Me vi en la pantalla, vi a Daniel, vi a Eleanor y Brooke. Apareció una marca de tiempo en la esquina, señalando el momento exacto en que me levanté y caminé hacia el baño. Samuel explicó que revisar las grabaciones era parte de su rutina nocturna, pero algo en nuestra mesa había llamado su atención, algo que no parecía correcto. Rebobó ligeramente el video y luego lo pausó. «Por favor, sé fuerte», dijo suavemente. «Lo que estás a punto de ver fue hecho a propósito». Mi pecho se apretó mientras él pulsaba reproducir. En ese momento, comprendí que no se trataba de un bolso olvidado. Era algo deliberado, algo escondido. Y lo que aparecía en esa pantalla ya era lo suficientemente poderoso para hacer que un hombre adulto cerrara la puerta de su oficina para protegerme. El video se reprodujo sin piedad. En la pantalla, me vi levantarme y abandonar la mesa. Mi silla quedó vacía. Mi bolso permaneció allí. Por un breve momento, todo parecía normal. Luego, Daniel cambió. La calidez desapareció de su rostro. Escaneó la habitación, no como un hombre que espera al camarero, sino como alguien que busca testigos.
Su mano alcanzó mi bolso con facilidad práctica. Lo abrió. Sus dedos fueron directo al bolsillo interior y sacaron una pequeña botella blanca. La botella de mis suplementos. La que tomaba todas las noches porque mi médico dijo que ayudaría con los mareos. Sentí que la habitación se inclinaba. Daniel desenroscó la tapa y vertió las cápsulas en una servilleta doblada que descansaba en su regazo. La dobló con cuidado y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Luego, metió la mano en su bolsillo del pantalón y sacó una pequeña bolsa transparente. Dentro había píldoras casi idénticas en forma y color. Las vertió en la botella vacía, la agitó una vez y la devolvió a mi bolso en el mismo lugar. Al otro lado de la mesa, Eleyanar observaba. No parecía sorprendida. No le impidió. Sonrió suavemente, luego inclinó la cabeza y simuló estar confundida, agitándose las manos como si imitara a alguien que ha perdido el juicio. Brooke se acercó a Daniel. Sonrió. Le dio una palmada en el hombro. Levantaron sus copas. Brindaron. La pantalla se oscureció. Me sujeté del borde del escritorio para mantenerme en pie. Samuel colocó otra botella sobre el escritorio. Mis verdaderos suplementos. Explicó que los había recuperado del basurero después de ver a Daniel entrar al baño antes de irse. Luego habló con cuidado, sin miedo ni exageración. Esas píldoras no eran vitaminas, eran medicamentos psicotrópicos ilegales. Tomados regularmente, podían causar confusión, paranoia, pérdida de memoria e inestabilidad emocional, síntomas que se parecen exactamente a una enfermedad mental. El objetivo no era dañarme físicamente, era hacer que pareciera que no era apta, que no era confiable, reemplazable. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Daniel estaba llamando. En ese momento, entendí completamente el plan, y entendí otra cosa igual de claramente. Si quería sobrevivir a esto, no podía reaccionar. Tendría que pensar más que ellos. Contesté la llamada de Daniel con una voz firme y le dije que tenía mi bolso. Le dije que el gerente lo había encontrado cerca del mostrador de recepción. Le agradecí por preocuparse y le dije que me dirigía a casa. Cuando colgué, mis manos temblaban, pero mi rostro permanecía calmado. Samuel me entregó mi bolso y me recordó suavemente que conservara ambas botellas, una como evidencia, otra para aparentar. Luego dijo algo que quedó conmigo. El silencio no es debilidad, dijo, es protección. El camino a casa pareció más largo de lo habitual. Las calles conocidas ahora se veían diferentes, más agudas, menos indulgentes. Cuando llegué a nuestra casa, me detuve en la puerta y respiré antes de entrar. Daniel me recibió con una sonrisa que horas antes me habría tranquilizado. Me abrazó fuerte y preguntó si me sentía mejor. Asentí y dije que estaba cansada. En la mesa de café había un vaso de agua y la misma botella blanca que acababa de ver en la pantalla. Daniel sacó una píldora de su mano y me la ofreció. Dijo que me ayudaría a dormir, que solo quería que estuviera bien. Coloqué la píldora en mi boca y fingí tragar, escondiéndola bajo la lengua mientras bebía el agua. Daniel observó con atención. Cuando estuvo satisfecho, me besó en la frente y me dijo que descansara. En el baño, deseché la píldora y me miré en el espejo. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba clara. Esta casa ya no era segura. Desde ese momento, dejé de reaccionar y empecé a observar. Cada palabra, cada movimiento, cada sonrisa. Si creían que estaba perdiendo el control, que lo hiciera. Porque las personas que piensan que están ganando cometen errores y necesitaba que cometieran uno. Me fui a la cama temprano esa noche y fingí dormir. Daniel entró más tarde, me besó en la frente y susurró buenas noches como si nada hubiera cambiado. Esperé a que la casa se quedara en silencio antes de moverme. Durante semanas me despertaba con susurros, voces suaves que llamaban mi nombre, sonidos que parecían tan reales que me asustaban, pero tan débiles que dudaba. Cada vez que lo mencionaba, Daniel y Eleyanar intercambiaban miradas y me decían que el estrés podía hacer cosas extrañas en la mente. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a buscar en el dormitorio.
Bajo la cama, dentro del armario, a lo largo de las rejillas de ventilación, nada. Entonces mis ojos se detuvieron en la obra de arte enmarcada frente a la cama, y una pieza decorativa grande que Eleyanar me había regalado 2 meses antes. La levanté con cuidado del muro. Detrás del marco había un pequeño altavoz negro pegado cuidadosamente a la madera. Una tenue luz roja parpadeaba lentamente. El pecho se me apretó. Los susurros no estaban en mi cabeza. Tomé una foto del dispositivo y volví a colocar el marco exactamente como estaba. Cuando me aparté, escuché voces en la planta baja. Me moví en silencio hacia la escalera y escuché desde detrás de la pared del pasillo. Daniel y Brooke estaban sentados juntos en el sofá, demasiado cerca. Ella apoyaba la cabeza contra su hombro. Su mano se movía por su cabello con facilidad y familiaridad. No había ninguna señal de familia en la forma en que se tocaban. Daniel se rió y dijo que las pastillas estaban funcionando. Dan dijo que la reunión de la junta terminaría todo, que después de mañana yo estaría fuera de camino. Brooke habló en voz baja, casi emocionada. Dijo que estaba cansada de fingir, cansada de sonreírme. Habló de mudarse a la casa formalmente y de viajar con mi dinero una vez que Daniel tuviera el control. Grabé cada palabra. En ese momento, la verdad se asentó por completo. Esto no era un malentendido, no era desesperación, era derecho. Creían que mi vida les pertenecía. Volví a la cama antes de que notaran que me había ido. Me quedé allí mirando el techo hasta que la luz de la mañana se filtró por las cortinas. No lloré, porque una vez que entiendes que nadie en la habitación está de tu lado, algo cambia. Dejas de intentar ser entendido y empiezas a prepararte para ganar. La mañana llegó en silencio. Me moví lentamente, dejando que mis hombros se hundieran, dejando que mis ojos parecieran desenfocados. Daniel me observaba de cerca mientras bebía su café. Me quejé de una cabeza pesada y de un sueño pobre. Él asintió con preocupación, pero sin llegar a sus ojos. Cuando Daniel y Eleanor finalmente salieron de la casa para hacer mandados, actué rápidamente. Llamé a Andrew Collins. Andrew había sido el abogado de mi padre durante años, cuidadoso, ético, del tipo de hombre que hacía preguntas difíciles y todo lo escribía. Cuando le dije que lo necesitaba en mi casa de inmediato y que mi seguridad dependía de ello, no dudó. Llegó por la entrada trasera en media hora. Le mostré las fotos de las pastillas, el altavoz escondido, la grabación de Daniel y Brooke. Andrew escuchó sin interrumpir. Su expresión se tensó con cada prueba. Luego fuimos a la oficina de Daniel. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Metí la mano en la maceta de cerámica en la esquina del pasillo y saqué la llave extra que una vez había visto a Daniel esconder allí. La cerradura hizo clic al abrirse. Dentro de la habitación había una pequeña caja fuerte. Recordé el código, la fecha de cumpleaños de Eleyanar. Se abrió. Dentro estaban apilados cuidadosamente documentos, un borrador de petición solicitando control legal sobre mis asuntos, una evaluación psiquiátrica forense que describía paranoia y alucinaciones, un estado de cuenta bancario que mostraba transferencias grandes desde mi empresa a cuentas a nombre de Eleyanar y Brooks, compras de lujo etiquetadas como gastos de negocios. Luego Andrew encontró un pasaporte. Brooke Miller no era su nombre real. Sí, el pasaporte mostraba un apellido diferente. Escondido dentro había una fotografía de una ceremonia civil de matrimonio, Daniel y Brooke, años antes de que él se casara conmigo. Sentí frío pero firme. Esto no era una traición reciente. Era un engaño planeado desde hace mucho tiempo. Andrew fotografió todo y aseguró varios originales en su maletín. Entonces escuchamos un coche entrar en la cochera. Daniel había llegado temprano. Andrew se escondió en el armario justo cuando la puerta de la oficina se abrió. Me giré, dejé que mi postura se desplomara y le dije a Daniel que las voces me habían dicho que viniera aquí. Su sospecha se disolvió en satisfacción. Y en ese momento supe que la trampa estaba completamente preparada. El camino hacia la oficina se sintió más largo de lo habitual. Me apoyé en la ventana, dejando que mis ojos se desenfocaran y enfocaran, interpretando el papel que Daniel esperaba que interpretara.
Él sostuvo mi mano con fuerza, como si guiara a alguien frágil a través del tráfico, y me recordó que no necesitaba hablar durante la reunión, solo sentarme y escuchar, dijo suavemente. Yo me encogí de hombros y le dije que me encantaría que todo se resolviera. La torre Hudson se alzaba sobre nosotros, de vidrio y acero. El nombre de mi padre estaba grabado en su fundación. Volver a verla me dio estabilidad. Dentro del ascensor ejecutivo, Daniel explicó que un médico estaría presente por si me sentía abrumada. Lo dijo con amabilidad, pero el mensaje quedó claro. Si me salía de la línea, alguien intervendría. La sala de juntas ya estaba llena cuando llegamos. Algunas caras se volvieron hacia mí al entrar. Algunas mostraban preocupación, otras duda. Podía sentir el peso de rumores que habían estado circulando en silencio durante semanas. Daniel me guió hasta la silla en la cabecera de la mesa. Luego ocupó el asiento junto a mí. Comenzó la reunión con calma. Habló de responsabilidad, de proteger la compañía del riesgo. Luego, lentamente, cambió el enfoque hacia mí. Dijo que mi salud había estado empeorando, que estaba confundida, inestable y que ya no era capaz de liderar. Se pasaron documentos, informes médicos, borradores legales, todo preparado con anticipación. Un hombre con bata blanca se quedó cerca de la pared, observándome con cuidado. Daniel se volvió hacia mí y me preguntó si quería decir algo. Sus ojos me advirtieron que no lo hiciera. Bajé la cabeza y permanecí en silencio. La tensión en la sala se espesó. Los miembros de la junta murmuraban entre ellos. Daniel insistió, explicando que una transferencia temporal de autoridad sería lo mejor para todos los involucrados. Ese era el momento que había estado esperando. Lo que no sabía era que cada palabra que decía apretaba la cuerda alrededor de su propio futuro, porque la trampa no era para mí, era para él. Y el momento en que buscara mi voz sería el momento en que todo se desmoronara. Levanté lentamente la cabeza y miré alrededor de la sala. El silencio se estiró. Daniel se movió en su silla, impaciente ahora, confiado en que mi vacilación significaba rendirme. Me levanté. El movimiento por sí solo sorprendió a todos. Mi espalda se enderezó. El temblor en mis manos desapareció. Cuando hablé, mi voz fue firme y clara. No estoy enferma, dije, y no estoy confundida. Daniel se quedó helado. Él le dijo a la sala que eso era exactamente lo que temía. Señaló al doctor y dijo, estaba teniendo un episodio. Fue entonces cuando se abrieron las puertas de la sala de juntas. Andrew Collins entró primero. Detrás de él estaban dos oficiales uniformados, y justo detrás, Samuel Brooks, el gerente del restaurante. La habitación estalló en confusión. No alcé la voz. Le dije a la junta que mi esposo me había estado drogando en secreto con medicación psicotrópica ilegal para crear la apariencia de inestabilidad mental, que el objetivo era obtener control legal sobre mi empresa y mis bienes. Daniel gritó que eso era una mentira. Me acusó de manipulación. Afirmó que las pruebas estaban falsificadas. Andrew presionó un botón en la laptop. La grabación de seguridad llenó la pantalla. Cada movimiento era claro. Daniel abriendo mi bolso, Da reemplazando las pastillas, Eleanor riendo, Brooke observando con orgullo. Suspiros recorrieron la sala. Luego se reprodujo la grabación de audio. La voz de Daniel, la voz de Brooke hablando sobre enviarme lejos y gastar mi dinero. Daniel intentó levantarse. El oficial lo detuvo. A continuación, Andrew presentó los registros financieros. Transferencias, aprobaciones falsificadas, compras ocultas. Finalmente apareció la fotografía. Una foto de boda fechada años antes que la mía. Daniel se desplomó en su silla. El doctor fue escoltado afuera. Brooke rompió a llorar. Eleanor quedó en silencio, con el rostro pálido. La junta votó de inmediato. Daniel fue removido de toda autoridad. Mientras los oficiales le colocaban las esposas, me miró con incredulidad. Yo mantuve su mirada con calma. En ese momento no me sentí victoriosa. Y me sentí libre porque la historia que él había escrito para mí había terminado y la verdad había hablado en su lugar.
La sala de juntas fue vaciándose lentamente después de que llevaron a Daniel. Las conversaciones bajaron a susurros. Algunas personas evitaban mirarme a los ojos, otras se acercaron en silencio para disculparse por dudar de mí. Lo acepté sin enfado. El miedo hace que la gente guarde silencio. Ahora lo entendía. En pocas horas se tomaron medidas de emergencia. Se revocó el acceso de Daniel a la empresa, las cuentas se congelaron, se ordenó una auditoría independiente, se reportó al doctor. Brooke fue detenida para interrogatorio. Eleanor fue arrestada esa misma noche tras recuperar más pruebas en la casa. Esa noche volví a casa sola. Por primera vez en meses, la casa estuvo en silencio, sin susurros en las paredes, sin pasos en el pasillo, sin actuaciones. Dormí sin medicación y desperté sin miedo. En las semanas siguientes me enfoqué en sanar. Los chequeos médicos confirmaron lo que ya sabía. Mi mente estaba clara. La terapia me ayudó a procesar la traición. La fuerza volvió lentamente, pero volvió de verdad. La empresa se estabilizó. La transparencia reemplazó al secreto. La confianza se reconstruyó una decisión a la vez. Esto es lo que aprendí. Cuando alguien te dice repetidamente que estás confundido, frágil o incapaz, pausa. Especialmente si se benefician de tu silencio. El control a menudo se oculta tras la preocupación. No confrontes sin pruebas. No te expliques a personas comprometidas en malinterpretarte. Encuentra una honestidad, una mentira. Documenta todo. Si esta historia resonó contigo, dale like a este video. Ni compártelo con alguien que lo pueda necesitar y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Suscríbete a El Arte de la Venganza, porque a veces la venganza más fuerte no es destrucción, es claridad y alejarse con uno mismo intacto.